Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Aarón Salazar Medina y el día de hoy les voy a hablar acerca sobre los fundamentos de la economía en la materia de economía turística de la carrera de Turismo Sustentable y Gestión Hotelera en la Universidad del Caribe. Pero antes de empezar tenemos que saber qué es economía. Para eso tenemos que buscar la definición de etimología. La etimología quiere decir que es el origen de las palabras, es decir que la economía proviene etimológicamente del griego, que viene siendo oikos. Oikos significa hogar. Posterior a esto llegó oikonomía, que significa la administración del hogar. Entonces, ¿qué es economía? La economía es la ciencia social que estudia los procesos de extracción, distribución, intercambio y el consumo final de los bienes y servicios, ya sea del hogar, de las empresas o del sector público. Muy bien, ahora que ya tenemos la definición de qué es economía, ya podemos buscar también la definición de qué son los agentes económicos. Los agentes económicos son las personas físicas y las empresas morales que tienen una participación relativamente en la economía. Estos se dividen en tres. Las primeras son las familias, que son los que consumen bienes y servicios y prestan sus factores productivos a las empresas. Como segundo tenemos a las empresas. Las empresas son las que producen los bienes y servicios y que también pagan a las familias por sus factores productivos prestados. Y como último tenemos al sector público. El sector público literalmente lo que hace es regular toda la actividad económica dentro de las empresas para que todo se siga correctamente a la ley. Muy bien, ahora que ya sabemos qué es la economía y cuáles son los agentes económicos, ahora vamos a ver cuáles son los tipos de economía que existen. Existen dos. La economía abierta. La economía abierta es cuando vendes tu producto en el mismo lugar donde estás y cuando también puedes vender esa parte del producto hacia otros lugares del mundo. Un ejemplo, yo tengo una fábrica de lápices y quiero venderlos en las papelerías de Cancún, pero también puedo venderlas en diferentes papelerías de todo el mundo. En cambio, la economía cerrada es cuando vendes tus productos dentro de tu mismo lugar, pero no los puedes exportar hacia otras partes. Esto quiere decir que se dividen en ciertos gastos, se dividen en el consumo, la inversión y en los gastos públicos. Bueno, ahora vamos a saber qué es y cuál es la diferencia de micro y macroeconomía. Empezaremos con microeconomía. La microeconomía es el análisis de la economía a una pequeña escala, principalmente de las empresas, familias e individuos, pero también tiene que ver con los factores económicos de la oferta y la demanda, los precios y el uso de los recursos. En cambio, la macroeconomía es el análisis de la economía a una gran escala, es decir, a todo el mundo, pero también tiene factores como lo que es el Producto Interno Bruto, los desempleos y los gastos económicos. Ok, ahora vamos a hablar sobre los recursos escasos. Los recursos escasos nos indican las necesidades que tienen las personas de ilimitadas de satisfacer sus necesidades. Esto quiere decir que tiene una mayor demanda en el caso de los servicios o los bienes, por lo que se tiene que utilizar cierta gran cantidad de los recursos, por lo que luego se vuelven recursos escasos. Por ejemplo, tenemos al agua, el petróleo, la tierra, entre otros. Y ahora vamos a hablar sobre el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es el coste que nosotros debemos priorizar a la hora de hacer una inversión, ya que si nos saltamos este paso podemos tener una pérdida que nosotros no deseamos querer. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la clasificación de los bienes. Estos se dividen en tres. Los bienes de consumo, que son los bienes y servicios ya listos para el consumo final. Esto quiere decir como la comida y la ropa, las cosas que ya están listas para el consumo de las personas. Como segundo tenemos a los bienes intermedios, que son los productos que están fabricados por las empresas. Por ejemplo, de la madera puede venir mesas, sillas, armarios, entre otras cosas. Esto quiere decir que los bienes intermedios son fabricados para el consumo de las personas a través de un método comercial de una materia prima. Por último tenemos a los bienes de capital. Los bienes de capital son los que vamos a utilizar precisamente para la fabricación de todos estos. Esto quiere decir que vamos a utilizar maquinarias para crear instalaciones, infraestructura y el inmueble. Bueno, ahora vamos a tener que saber qué es la especialización. La especialización es cuando una empresa se centra en la fabricación de ciertos productos o servicios
ya en específico. Por ejemplo, un restaurante de comida italiana que solo va a producir el servicio de comida italiana y no va a tener diferentes platillos de otros lugares. Se va a enfocar literalmente en comida italiana. Después tenemos el intercambio. El intercambio es cuando una persona física intercambia algún bien o dinero por ciertos productos o alguna otra cosa. Esto se llama una contraprestación, en el que se intercambia dinero o un producto y bien o servicio. Bueno, ahora tenemos lo que son los factores de producción. Estos se dividen en 4, que son la tierra, el trabajo, la capacidad empresarial y la capital. Esto quiere decir que son los recursos que se van a utilizar para crear el bien y el servicio para la satisfacción de las personas. En este caso se está implementando el quinto, que sería la tecnología. Esto para ayudar que la producción de estos bienes y servicios sea de una manera más rápida y eficiente. Ahora les voy a hablar sobre la función de producción, que es la cantidad de bienes y servicios que se pueden producir con ayuda de los factores de producción, que son los anteriores 4, que son el trabajo, la tierra, la capital y la capacidad empresarial. Después tenemos la ley de rendimientos marginales decrecientes. Esta es una gráfica que nos va a mostrar la disminución económica que tiene algún bien o servicio. Y por último tenemos el análisis de productividad o costo, que este nos va a ayudar a calcular la producción que se hizo al final de cada uno de los factores de producción que son de los anteriores por cada cierto tiempo. Ya por último tenemos qué es la teoría. La teoría son el conjunto de las ideas que hablan de cierta situación, pero que esta situación debe de ser comprobada y debe de tener una razón lógica. Entonces, ¿qué es una teoría económica? Una teoría económica son las ideas que se convierten en modelos económicos que van a hablar de una explicación teórica de los sucesos que están ocurriendo actualmente en la economía. Quiere decir, va a hacer un análisis de cualquier riesgo que pueda tener nuestra economía. Muchas gracias por la atención y espero que este video les sea de utilidad.